Y bien, todavía tenemos otra constitución más atribuida a don Antonio López de Santana. Y estas son las bases orgánicas, ¿ok? Por supuesto, también de corte centralista. Estas bases orgánicas, que en un momento determinado son consideradas, a decir de algunos, como la peor constitución que se haya promulgado, no lo fue tanto. Claro, tampoco fue una excelente constitución, puesto que todavía sigue siendo de carácter centralista. Una constitución que respondía a los intereses del dictador, porque recuerden ustedes que don Antonio López de Santana fue el primer dictador que tuvimos en nuestro territorio. El segundo dictador fue don Porfirio Díaz, ¿verdad? Entonces, esta constitución de las bases orgánicas sigue conservando la forma de gobierno, una república centralista. Es una constitución que, por supuesto, en algún momento se indica fue relativamente corta la vigencia. Son 3 años nada más, contrario a lo que sucedió con las 7 leyes. Recordemos nosotros que inclusive las 7 leyes tenían un candado. En la 7ª ley se indicaba que ninguna persona podía modificarla, nadie podía mover ni para bien ni para mal el contenido, ni modificarlo, reformarlo, nada, absolutamente nada se podía hacer con esa ley, ¿ok? Entonces, con esa constitución, eso es lo que se establecía esa 7ª ley. Pero bueno, regresemos a la otra constitución que nos ocupa. Estamos hablando que para el año de 1843, don Antonio López de Santana va a emitir una convocatoria y entonces va a nombrar una junta de notables para que se dieran a la tarea de emitir las bases orgánicas de la organización política de la República Mexicana, es decir, a lo que se conoció más adelante como las bases orgánicas, ¿sí? O la constitución de las bases orgánicas. Esta constitución, que como ya habíamos indicado, era de carácter centralista, por lo tanto, va a ratificar el centralismo como forma de gobierno. Pero también va a establecer la división de poderes en 3, porque algo que podemos rescatar de esta constitución es desaparece el supremo poder conservador, ¿okay? Definitivamente. Y entonces eso es lo que podemos destacar de esta constitución. Tiempos críticos, una etapa muy difícil para México, puesto que esta constitución que duró 3 años, estamos hablando de 1843 a 1846, nos volvemos a quedar sin constitución. Y entonces se restablece la vigencia de la constitución de 1824. Vuelve a estar vigente la constitución de 1824 hasta el momento en el que, por supuesto, regresa a su Alteza Serenísima, don Antonio López de Santana, y entonces vuelve a hacer de las suyas y va a vender gran parte de nuestro territorio por la ridícula cantidad de 15 millones de pesos. Bueno, a decir de algunos, fueron 15,000 pesos. 15,000 o 15 millones era de verdad una suma ridícula. Entonces, no quiere decir, por supuesto, que hubiera pedido más, de ninguna manera. Es decir, cualquiera que hubiera sido la suma, eso no era obviamente justificado para efecto de provocar la pérdida de la mayor parte de nuestro territorio, dicen algunos. Otros dicen, bueno, por lo menos sí, una parte muy importante de nuestro territorio. Y entonces estamos nosotros ante la pérdida de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, ¿no? Que se perdieron en ese momento de la historia de nuestro país. 1848, ¿ok? Entonces, y
Su Alteza Serenísima todavía pretendía más aspectos. Para ello llegamos al año de 1853, en el que este personaje pretendía que se le dieran todos los tratos, todas las prerrogativas de un noble. Él solicitaba que se le considerara emperador, que pretendía que se le diera ese título de emperador. Y obviamente él exigió que se le diera el título de Su Alteza Serenísima. Para este momento, pues sí, ya basta, ¿verdad? Y entonces los opositores a Santana se levantaron en armas y entonces se opusieron e iniciaron la elaboración de un plan, el plan de Ayutla. Y con el plan de Ayutla y con la revolución de Ayutla se oponen a Su Alteza Serenísima. Y por fin, ¿verdad?, lo derrocan y definitivamente ahora sí lo exilian de nuestro territorio. Se le ya quita el poder. Basta, ya era mucho lo que había hecho don Antonio López de Santana. Había hecho de las suyas por mucho tiempo. No en balde es considerado otro dictador, o más acertadamente el primer dictador que tuvimos en nuestro territorio. No en balde, ¿verdad? Entonces, siguen siendo tiempos difíciles para nuestro país y entonces llegamos al momento en el que se va a promulgar la Constitución de 1857. Y se le atribuye la promulgación de esta Constitución a don Ignacio Comonfort. ¿Ok? Entonces, el proceso, ¿sí?, por medio del cual se va a dar esta promulgación va a ser, por supuesto, la instauración también de un Congreso Constituyente. Entonces, sí, después de largas deliberaciones del Congreso, ¿sí?, se va a aprobar la nueva Constitución el 5 de febrero de 1857. ¿Okay? Entonces, el Congreso Constituyente que va a aprobar dicha Constitución ya había iniciado reuniones desde un poco antes, ¿no? Estábamos hablando desde 1856. Había empezado con los trabajos para efecto de llevar a cabo la promulgación de la Constitución de 1857. Esto, obviamente, siguiendo o tomando la batuta don Ponciano Arriaga, ¿ok? Este famoso personaje, a instancias de él, bajo la presidencia de él, se va a llevar a cabo la instalación de ese primer congreso que se llevó a cabo en el año de 1856. Entonces, y estando formado este congreso casi en su totalidad por diputados liberales, ¿ok? Estos diputados, obviamente a los que se le conoce o se les denominó diputados constituyentes, ¿sí?, estaban inspirados en las doctrinas jurídicas, sí, norteamericanas, y en los principios proclamados por la ya entonces llevada a cabo Revolución Francesa. ¿Okay? Y entonces, y por supuesto, también tomando como antecedente la experiencia de 35 años de luchas estériles que se habían llevado a cabo en nuestro territorio, luchas por el poder y por supuesto la supremacía de las ideas liberales. Todos esos elementos fueron los que se conjuntaron para efecto de la formulación de la Constitución de 1857. Esto es para nosotros muy importante, porque estamos hablando de una Constitución en donde se establece por primera vez la figura del amparo. Sí es cierto, desde la Constitución de 1824 nosotros teníamos que nuestros cuerpos constitucionales
nuestras cartas magnas, en este caso la de 1824 y después esta Constitución, habían tenido una gran influencia extranjera, de las constituciones extranjeras. Y entonces, el hecho de haber establecido para este momento, por supuesto, la incorporación de una figura como el amparo, por lo menos es algo que México le estaba heredando al mundo, el amparo, ¿ok? Y también se recuperaron las que ya se habían perdido, habían quedado en el olvido, gracias a don Antonio López de Santana, y que son las leyes de reforma, ¿ok? Que en aquel momento, nosotros ya lo habíamos visto en la historia del derecho mexicano, el iniciador de las leyes de reforma desde allá, ¿no? Desde los años en los que pretendió él reformar la Constitución de 1824, fue don Valentín Gómez Farías. Él había sido el iniciador, pero en el tiempo se habían ido perdiendo a instancias de don Antonio López de Santana. Aquí se recuperaban las leyes de reforma y que, por supuesto, se recuperaba lo relativo a las garantías individuales. Entonces, en esta Constitución de 1857 se va a establecer las bases jurídicas de la nación y del Estado mexicano. Estamos hablando que se vuelve a implantar nuestra forma de gobierno como una república, ¿no? En este caso, representativa, democrática, ¿ok? Entonces, de nuevo se vuelve a hablar de la república, ¿no? Claro, federal, representativa, democrática. Vamos a tener nosotros que, como ya les había indicado, en esta Constitución se va a hacer la Declaración de los Derechos del Hombre. Se van a reconocer las garantías de libertad, igualdad y de propiedad, además de las de seguridad jurídica. Así como también se va a establecer lo relativo a la soberanía popular. Esa soberanía popular que quedó plasmada hasta este momento en nuestra Constitución de 1917, lo tenemos contemplado en el artículo 39, 40 y 41, ¿ok? Lo relativo a la soberanía. Y entonces, aquí se inició esta cuestión relacionada a la soberanía. Esta Constitución va a organizar al país, como ya les había indicado, una república representativa, democrática, federal. La va a dividir a nuestra república específicamente en 25 estados. Vuelven a estar de nueva cuenta presentes los estados, porque recuerden ustedes que se habían perdido los estados para darle paso a los departamentos. Con don Antonio López de Santana se recuperaron los estados y entonces vamos a tener efectivamente 25 entidades federativas libres y soberanas, un territorio y un distrito federal. Y entonces se va a establecer de nueva cuenta la división de poderes. Y, por supuesto, lo que ya les había mencionado, la figura del amparo. Y otro aspecto también fundamental, la tolerancia religiosa. Se dejaba atrás lo que había establecido la Constitución de 1824, en donde decía o se establecía en aquella Constitución que la religión era católica, apostólica y romana. Aquí ya no.